a fascinar a París. El casino, el Olimpia, todas las salas se disputaban la belleza de Mata Hari. Todos querían averiguar qué pasaba con esa exuberante bailarina javaresa. Todos pensaban que procedía de allí. Tal era el empuje, tal era el brío que mostraba en sus danzas, que nadie dudaba sobre la proveniencia de Mata Hari. Desde luego era javanesa. Dicen que bailaba hasta el éxtasis, los giros, las contorsiones, cómo se mostraba ante el público, un público embelesado, un público de la alta sociedad francesa, que pagaba fuertes sumas por ocupar los primeros lugares de esas salas. Mata Hari bailaba para ellos, les dejaba fascinados. En esas danzas se iba quitando la ropa poco a poco, con suma lentitud. Iba quitándose las ropas y en muchas ocasiones quedaba desnuda ante ellos, provocando el alboroto de todos. Las grandes señoronas de París no daban crédito a lo que estaba ocurriendo. Sus maridos pugnaban por ocupar esos primeros lugares. Todos tenían postales de Mata Hari que circularon con mucha profusión por la sociedad parisina. Y empezó a embelesar también Europa. Comenzó a viajar por Europa. Berlín, Viena, Londres, Roma, todos subyugados ante el flujo magnético y sensual de Mata Hari. Y así estuvo hasta que comenzó la terrible Primera Guerra Mundial. En 1914, Mata Hari tenía 38 años. La guerra más devastadora que vio la humanidad. Decían algunos que la guerra que acabaría con todas las guerras. Una guerra que dio el traste con la vida de casi 10 millones de jóvenes europeos. Todos perdieron en la Primera Guerra Mundial. Pero afortunadamente, para Holanda, Alemania consideró la neutralidad de Holanda. Y eso propició que Mata Hari pudiera moverse con cierta libertad. La libertad que le da una guerra, por otra parte, por Europa. En las zonas donde no había trincheras, donde no había combates, donde no había batallas, Mata Hari deambulaba, visitaba, danzaba para todo aquel que la quisiera ver. Lo cierto es que en la Primera Guerra Mundial las ciudades apenas sufrieron el efecto de los bombardeos masivos. Y así pudo visitar muchas ciudades. Y así muchos gobiernos se fijaron en ella, como mensajera de documentos, mensajes secretos. Y lo cierto es que Mata Hari era la más propicia para ser agente secreto, la más propicia para ser espía de unos y de otros. Porque se codeaba con todos, duques, marqueses, militares, burgueses. Los que manejaban el cotarro, los que manejaban los datos en esa Primera Guerra Mundial, estaban en contacto con Mata Hari. Pagaban fuertes sumas por pasar una noche con Mata Hari. Ella era conocedora, sabía perfectamente acerca de su belleza y de sus medidas perfectas. Y en consecuencia se aficionó muchísimo a las joyas, al dinero, a la buena vida. Fue un momento extraordinario, de esplendor máximo para Mata Hari. Dicen sus críticos que jamás llegó a dominar las danzas puras de Java. Pero ¿y qué más da? Dicen sus críticos que era una ninfómana, entregada al sexo. Cada noche era diferente. Sus propios amantes, aquellos duques, aquellos burgueses que la adoraban, aquellos militares que la idolatraban, quedaban sorprendidos por el hacer sexual de Mata Hari, aunque dicen que a ninguno quiso y que de todo se aprovechó. Pero en esos primeros años de la Primera Guerra Mundial, como os he dicho antes, todos querían acercarse a Mata Hari por unos u otros motivos. Y en una estancia de Mata Hari, en Holanda, delegados alemanes en La Haya se acercaron a ella con el propósito firme de que sirviera a los intereses del Imperio alemán. Y ella accedió. No sabía lo que se le venía encima. Y en principio sí pasó algún dato, algún documento que por otra parte no eran primordiales, no eran esenciales para el devenir de la guerra. Pero ella accedió, posiblemente pensando en ese pasaporte que la facilitaría ir de un lado a otro por Europa. Pensó que no podía ser peligroso, pensó en ese momento que nadie podía tocar a Mata Hari. Llegó a creer que estaba en la cumbre del éxito. Por supuesto, los alemanes se fijaron en ella, pero los franceses también, y los británicos también, por supuesto. Los franceses también en París la pidieron que fuera su agente secreto, y ella accedió. Posiblemente no era muy consciente de la gran guerra a la que estaba siendo sometida Europa, y de los intereses político-militares, que todos querían que ella fuera su mensajera. Y empezó a trabajar para las dos potencias, para los aliados
y para las potencias centrales. Y en octubre de 1916 llega una fecha fatídica para Mata Hari. Envuelta por el glamour que siempre la acompañaba, por su extenso vestuario, por su potente personalidad, llega a Madrid. Son los últimos días de octubre de 1916. Ella se aloja en el Palace y actúa ante la inmóvil sociedad madrileña. Dicen que un senador catalán, de nombre de apellido Junoy, Emilio Junoy, se enamoró fervientemente de ella y la propuso ir a Barcelona. Ella denegó la invitación, no quiso saber nada de esa invitación. Dicen que el delegado alemán también se enamoró de ella. Y dicen que el asesor francés, por supuesto, también se enamoró de ella. Pero en ese momento, el asesor militar francés, establecido en Madrid, recibe una nota que llega de los servicios secretos franceses. En esa nota se le comenta al delegado militar francés que hay una espía, su nombre clave H21, y que piensan que es Mata Hari, que piensa este servicio secreto francés que Mata Hari ha traicionado los intereses de Francia y que ha pasado documentación a los alemanes, y que esté muy pendiente. Tienen que confirmar que H21 es Mata Hari. Los franceses trabajaban así gracias a la información que a su vez les habían suministrado los británicos en sus secrets. Los británicos pensaban que Mata Hari era la culpable de ciertos movimientos de tropas en Alemania. Y todos estaban pendientes de un dato. Si Mata Hari, desde Madrid, viajaba a Berlín, no habría problema. Pero según los datos que cobraban en poder francés, si Mata Hari visitaba París, esto significaría que Mata Hari era H21 y que pensaba ultimar los últimos detalles de su información. Por tanto, todos estaban muy pendientes. Junoy, como os he dicho, le había propuesto ir a Barcelona y le había delegado esa invitación. Y llegó un mensaje, llegó un telegrama. Alguien le decía a Mata Hari que debía ir a París. Luego se comprobó que ese telegrama era falso, posiblemente suministrado por el Servicio Británico de Información. Ella picó el anzuelo y preparó su viaje hacia París. Todo estaba dispuesto para el apresamiento de Mata Hari. Ella seguía pensando que nadie la podía tocar, que nadie podía apresarla, que nadie podía intentar averiguar si era o no era espía. Ella era Mata Hari. El 13 de febrero de 1917 es detenida en París. Ella no da crédito a lo que está ocurriendo y empieza de forma febril a enviar cartas a todo el mundo, a todos sus amigos, a aquellos que la amaron, duques, terratenientes, militares. Buscó ayuda en todos los que la amaron, en todos los que le rindieron admirada devoción. Ninguno respondió. Todos abandonaron a Mata Hari. Aquella diosa que vino de Java era abandonada por sus leales servidores. Fue sometida a un juicio sumarísimo. Dicen algunos que injusto. Otros dicen que no hubo más remedio. Francia, el país que la había contratado como espía, era el país que ahora la juzgaba como traidora. Ella siguió enviando cartas sin obtener respuesta. En principio, cuando la sometían a las preguntas del tribunal, Mata Hari titubeaba, no era muy coherente en sus exposiciones. Seguía pensando que no le podía pasar nada, que ese juicio era simplemente una farsa, que después todo se solucionaría. En estos momentos Mata Hari tiene 40 años. Por fin, cuando ve que todo se puede poner negro, que todo se puede perder, utiliza un nombre, el duque de Brunswick, un duque alemán entroncado con la familia real británica.